¿Alguna vez una multa por devolver tarde una película te cambió la vida? ¿Y si te dijera que ese momento de frustración fue el inicio de una revolución que transformó cómo el mundo entero consume entretenimiento? Esta es la historia de Reed Hastings. Pero en realidad es la historia de cómo una sola idea puede desafiar a industrias enteras, reinventar hábitos globales y dejar sin aire a gigantes como Blockbuster. Porque Reed no buscaba fama, no soñaba con alfombras rojas, no perseguía la televisión, solo quería resolver un problema. Como todo gran innovador, Hastings no partió del ego, partió de la incomodidad. Todo comenzó cuando alquiló la película Apolo 13. La devolvió con retraso y recibió una multa de $40. Se sintió mal, no por el monto, sino porque entendió algo más profundo. El sistema no estaba pensado para el cliente, estaba pensado para castigarlo. Y ahí nació la semilla de lo que luego sería Netflix. En ese entonces, Reed ya había vendido su primera empresa de software por millones. Podía haberse retirado, pero no, porque cuando alguien tiene una mente inquieta y un propósito claro, el confort no basta. Se asoció con Mark Randolph, comenzó a investigar el mercado del alquiler de películas y encontró una oportunidad oculta en una tecnología nueva, el DVD. A diferencia de las cintas VHS, los DVDs eran ligeros, delgados, perfectos para enviarse por correo. Y ahí nació el modelo inicial, Netflix, un servicio de suscripción que te enviaba DVDs a casa, sin fechas límite ni multas. Simple, cómodo, revolucionario. Pero los inicios no fueron fáciles. En 2000, Hastings se reunió con los ejecutivos de Blockbuster para ofrecerles comprar Netflix por $50 millones. Blockbuster se rió, literalmente. No entendieron la amenaza, no vieron venir lo que estaba a punto de pasar, y eso fue un error que los destruiría. Mientras tanto, Reed seguía iterando, mejorando, observando el comportamiento de los usuarios. Apostó por la personalización, por el algoritmo, por la cultura de innovación continua y, sobre todo, por una idea que pocos veían en ese momento, que el futuro no estaba en los DVDs, sino en el streaming. Sí, en ver contenido sin tener que descargarlo, sin necesidad de esperar, con un clic. En ese momento parecía una locura. La conexión a Internet no era lo suficientemente rápida. El negocio aún estaba en físico, pero Reed apostó igual. No porque fuera rentable en el corto plazo, sino porque entendía hacia dónde iba el mundo. ¿Y tú? ¿Estás viendo lo que es hoy? ¿O estás apostando por lo que viene? Reed no esperaba que el entorno estuviera listo. Él preparó su empresa para el futuro. Y cuando ese futuro llegó, Netflix estaba ahí. Pasaron de enviar DVDs por correo a ofrecer contenido bajo demanda, de alquilar series a crear sus propias series, de competir con videoclubes, a desafiar a Hollywood. Y todo nació de una multa de $40, porque a veces una fricción pequeña es suficiente para detonar una revolución. Y eso nos recuerda algo poderoso, que las grandes ideas no siempre vienen de la genialidad. Muchas veces nacen de la incomodidad bien interpretada. Muchos empresarios se obsesionan con el producto. Reed Hastings se obsesionó con la cultura, porque entendió algo que la mayoría olvida. No puedes construir una empresa innovadora con una cultura mediocre. Desde el principio, Reed tuvo claro que si quería una organización capaz de adaptarse, de experimentar, de reinventarse continuamente, necesitaba algo más que talento. Necesitaba un entorno donde el talento fluyera con libertad. Y por eso, junto a Patty McCord, diseñó lo que luego se conocería como el Netflix Culture Deck, un documento interno que se volvió legendario. Más de 100 slides que no hablaban de visión o misión,
sino de una idea simple y radical. People over process. Las personas por encima de los procesos. ¿Y qué significaba eso? Significaba eliminar reglas innecesarias. Significaba confiar. Significaba tratar a cada empleado como un adulto. Significaba no medir horas trabajadas, sino impacto real. Y significaba, sobre todo, que el talento debía rendir, oírse. Porque la cultura de Netflix era, y es, brutalmente honesta. No hay lugar para mediocridad. No hay promociones por antigüedad. No hay zonas de confort. Pero a cambio, hay libertad, autonomía, creatividad, espacio real para brillar. ¿Y tú? ¿Cómo lideras tu entorno? ¿Desde el control o desde la confianza? ¿Desde el miedo al error o desde el impulso a crear? Hastings creía que las reglas son necesarias, hasta que se vuelven muros. Por eso, eliminó los límites de vacaciones, eliminó los techos salariales, eliminó estructuras jerárquicas innecesarias. Pero no lo hizo porque creyera en el caos. Lo hizo porque confiaba en la responsabilidad como compañera de la libertad. Y eso funcionó. Netflix se convirtió en una de las empresas más deseadas para trabajar, pero no por beneficios, por cultura, porque la gente que trabaja allí siente que puede tomar decisiones, que su voz importa, que se les exige, pero también se les respeta. Y ese entorno fue lo que permitió una de las transiciones más ambiciosas de la historia empresarial: pasar de ser una distribuidora de contenido a ser una creadora de contenido. Una cosa es distribuir películas, otra muy distinta es producirlas. Pero Hastings lo vio venir, y lo hizo antes que nadie. Cuando las productoras aún pensaban que el streaming era una moda pasajera, Netflix apostó por las series originales, por House of Cards, por Orange is the New Black, por Narcos, por Stranger Things. Y el mundo cambió. Ya no solo consumíamos contenido, lo esperábamos de Netflix. Y ese salto fue posible solo porque había una cultura que no castigaba el error, sino que premiaba el riesgo. Porque Reed entendió que en una era de cambio constante, el mayor riesgo es no correr riesgos. ¿Y tú? ¿A qué le tienes miedo? ¿A equivocarte o a quedarte igual? Hastings te diría: prueba, lanza, aprende, ajusta, vuelve a intentar. Porque los líderes que definen el futuro no son los que tienen todas las respuestas, son los que hacen las preguntas correctas y se atreven a experimentar. Reed Hastings no solo transformó una empresa, redibujó una industria completa. Durante décadas, los estudios de cine dominaban las reglas. Decidían qué se producía, cómo se distribuía, cuándo y dónde se podía ver. La televisión tenía horarios, el cine tenía ventanas de exhibición y los espectadores solo podían esperar. Pero Reed Hastings llegó con una pregunta que nadie se atrevía a formular: ¿y si el espectador tuviera el control? Esa idea lo cambió todo. Netflix fue la primera en ofrecer temporadas completas desde el primer día. La primera en eliminar la ansiedad del espera una semana para el próximo capítulo. La primera en diseñar contenido según datos reales de consumo. No intuiciones, no focus groups, comportamiento real. Y lo más valiente, la primera en retar a Hollywood sin pedir permiso. Mientras otros pensaban en ratings, Netflix pensaba en experiencia. Mientras otros ajustaban los contenidos para quedar bien con los anunciantes, Netflix solo respondía a una persona: el usuario. Eso fue lo que lo hizo imparable. Pero el éxito no vino sin desafíos. Con cada paso adelante, aparecieron nuevos enemigos: Amazon Prime Video, HBO Max, Disney Plus, Apple TV Plus. Todos querían una porción del pastel, y todos querían destronar al pionero. Pero Reed no entró en pánico. No compitió por catálogos. No reaccionó. Evolucionó.
Apostó por más contenido original, por series en múltiples idiomas, por alianzas globales, por tecnología de personalización más precisa, por la expansión a mercados donde antes nadie producía contenido de calidad. Series coreanas, documentales europeos, dramas latinoamericanos. Reed no pensaba como una empresa estadounidense, pensaba como una plataforma cultural global, y eso lo convirtió en algo más que una compañía de streaming. Lo convirtió en un puente entre culturas, entre historias, entre talentos que antes no tenían dónde brillar, y una audiencia global hambrienta de nuevas voces. Pero no todo fue perfecto. Netflix fue criticada por su ritmo de producción, por su política interna, por cancelar series que aún tenían audiencia. Reed respondió con una mezcla de frialdad y convicción. Tomamos decisiones difíciles para seguir siendo relevantes. La nostalgia no es estrategia. Porque él sabía que lo que hoy te hace exitoso, mañana puede ser tu ancla. ¿Y tú? ¿Estás aferrado a lo que funcionó? ¿O te estás preparando para lo que viene? Reed Hastings no fundó Netflix para ganar premios. La fundó para entender mejor al espectador, para servir mejor, para desafiar lo establecido. Y cuando logró eso, cambió la narrativa completa de una industria entera. Hoy, gracias a esa visión, millones de personas en todo el mundo consumen contenido donde quieren, cuando quieren y como quieren. Porque un día alguien se atrevió a preguntarse, ¿y si hay una forma mejor? Para Reed Hastings, el aprendizaje no es una etapa, es una forma de vida. Mucho antes de convertirse en el rostro del entretenimiento bajo demanda, ya pensaba en sistemas, ya cuestionaba estructuras, ya observaba los procesos no para aceptarlos, sino para mejorarlos. Y uno de los sistemas que más lo inquietó fue la educación. Porque mientras Netflix revolucionaba el acceso a historias globales, Reed se preguntaba, ¿y si pudiéramos hacer lo mismo con el conocimiento? ¿Y si la educación dejara de estar atada a la geografía, al horario, al privilegio? ¿Y si el aprendizaje fuera tan flexible como ver una serie? Y no se quedó solo con la idea. Fundó organizaciones como New Schools Venture Fund y Dreambox Learning. Invirtió en herramientas tecnológicas de educación personalizada y se convirtió en uno de los filántropos más activos en la reforma educativa de Estados Unidos. Pero no buscaba reemplazar maestros. Buscaba potenciar la experiencia de aprendizaje, porque entendía que así como en el entretenimiento el contenido debe adaptarse al usuario, en la educación la enseñanza debería adaptarse al estudiante. ¿Y tú? ¿Cómo aprendes? ¿A tu ritmo? ¿Por curiosidad? ¿Por obligación? ¿Estás esperando que el sistema te enseñe? ¿O ya entendiste que el aprendizaje real empieza cuando decides buscarlo? Hastings no cree en esperar, cree en actuar, en testear, en ajustar. Y por eso, en cada proyecto educativo en el que se involucra, aplica la misma mentalidad que llevó a Netflix al éxito. Iteración constante, feedback real, tecnología al servicio de la experiencia, contenido adaptado a cada perfil. Y esto no es solo un tema empresarial. Para Reed es una responsabilidad, porque él sabe que las verdaderas revoluciones no comienzan en una sala de juntas, comienzan en una mente que se enciende, en un joven que descubre su pasión, en un maestro que encuentra nuevas herramientas, en un sistema que deja de limitar y empieza a liberar. Y por eso, aunque muchos lo conocen como el fundador de Netflix, él se considera un educador. Un educador que enseña a través del ejemplo, de la ejecución, del impacto. Y aquí hay una lección clave para ti. No necesitas estar en un aula para enseñar. No necesitas un micrófono para liderar. No necesitas tener una empresa global para transformar entornos.
Solo necesitas identificar una fricción, entenderla y construir algo que la resuelva. Reed Hastings no creó Netflix por obsesión con las películas, lo hizo por obsesión con el usuario. Y esa misma obsesión por servir, por mejorar la experiencia humana, es la que hoy está volcando hacia la educación, hacia la inclusión digital, hacia un mundo donde aprender no sea un privilegio, sino un derecho. Reed Hastings no se propuso ser famoso, se propuso ser útil. Y en ese propósito logró lo que pocos: transformar industrias, cambiar hábitos, desafiar estructuras, inspirar nuevas generaciones y todo, partiendo de una simple pregunta: ¿por qué no puede ser mejor? Esa pregunta fue el inicio de Netflix. Esa pregunta lo llevó al streaming. Esa pregunta lo llevó a la educación. Esa pregunta lo mantiene despierto cada noche. Porque el verdadero innovador no es el que espera que el sistema lo acepte. Es el que construye algo nuevo cuando el sistema ya no sirve. Y eso es lo que tú también puedes hacer. Porque si algo nos enseña la historia de Reed Hastings, es que la innovación no es un don reservado para unos pocos. Es una actitud, una disposición, un compromiso con el futuro. Por eso, aquí tienes los 10 principios más poderosos de su mentalidad. No para memorizar, para vivirlos. Todo sistema puede ser mejorado. Si algo te frustra, no lo ignores. Transfórmalo. Escucha al usuario, no a la industria. La industria se protege. El usuario te empuja al futuro. La cultura no es decoración, es la base. Si no construyes una cultura fuerte, tu empresa se rompe por dentro. Dale libertad a las personas y también responsabilidad. Uno sin el otro es caos o parálisis. No temas destruir lo que funcionó ayer. Si no lo haces tú, lo hará otro. El talento es multiplicador. Contrata lento, despide rápido y siempre apuesta por los mejores. La tecnología es un medio, no el fin. Sirve a una visión, no la reemplaza. Aprender no es opcional. Si no estás aprendiendo, estás quedándote atrás. El feedback brutal es un regalo. Escúchalo, intégralo y crece. Lidera con preguntas, no con respuestas. Lo que importa no es saber todo, sino descubrir mejor. Y ahora te toca a ti. Tal vez no estás creando una plataforma global, pero sí puedes crear impacto en tu entorno. Tal vez no estás revolucionando el entretenimiento, pero sí puedes revolucionar tu forma de servir, liderar, aprender. Tal vez no tengas aún una gran idea, pero seguro tienes una gran pregunta. ¿Estás dispuesto a construir desde ahí? Si esta historia te inspiró, si te recordó que el cambio no nace de una genialidad, sino de una decisión, si te hizo ver que tú también puedes ser el arquitecto de un sistema mejor, suscríbete ahora a Singularidad Emocional. Aquí no solo resumimos biografías, encendemos mentalidades, despertamos visión y recordamos que cada historia tiene el poder de transformar otra. Comenta qué idea de Reed Hastings te marcó más. Comparte este video con alguien que aún no se atreve a desafiar lo establecido. Y no lo olvides, una sola pregunta puede cambiar el juego, y una decisión puede cambiar el mundo. Nos vemos en el próximo video.